Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos aquí al proyecto de 10 días de oración. Estamos en momentos de intensa búsqueda por el Espíritu Santo y el deseo es que Dios nos use a todos en la obra de la predicación del Evangelio. La temática está enfocada en la salud física, mental y espiritual. Es importante reconocer la importancia de la salud integral en nuestra caminata cristiana. Y nuestro deseo es fortalecer nuestra comunión con Dios sabiendo que el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu es la clave para una vida cristiana saludable y victoriosa. Entramos al tercer tema de los 10 días de oración y tiene por título Salud Física. Y el texto clave que vamos a utilizar está aquí en 2 Corintios 12:7. Pero antes de leerlo vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Ore conmigo. Querido Dios y buen Padre, muchas gracias te damos, Señor, por estar reunidos aquí una vez más en este proyecto de los 10 días de oración. Y queremos suplicarte, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de tu palabra en este momento. Bendice a todos los amigos, las amigas que gentilmente se conectan para escuchar tu palabra. Y que al final del mensaje, Señor, podamos estar claros y seguros que tú has hablado a nuestro corazón y hemos sido bendecidos por el mensaje de tu palabra. Quédate en medio nuestro, Señor. Bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado oyente, por haber orado conmigo. Vamos a oír entonces al apóstol Pablo sobre lo que tiene que enseñarnos acerca de la salud. Y dice el texto aquí que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces vemos aquí en los días del Nuevo Testamento, este hombre llamado Pablo, un líder muy respetado entre su comunidad, había pasado por varias experiencias en la vida más allá de lo común, como él dice, revelaciones de la grandeza de Dios. Y Pablo ciertos días compartía con sus amigos esas experiencias marcantes que él había tenido en su vida por la gracia de Dios, contando esas revelaciones que Dios había tenido para él. Pablo dio a entender que estas cosas grandiosas que Dios le había revelado, al escuchar a las personas quedaban sorprendidas. Pablo tenía, además de estas revelaciones que Dios le había dado de manera sobrenatural, Pablo estaba afectado, como dice la palabra de Dios, estaba afectado por una dolencia, una enfermedad. Tenía un problema persistente, una espina en la carne, y simplemente Pablo no podía describir esto que tenía, esta afección, esta dificultad, y era algo que lo incomodaba bastante, lo incomodaba física y emocionalmente. Entonces, a pesar de Pablo tener de Dios esas revelaciones grandiosas, sorprendentes, Pablo tenía esa incomodidad, esa espina en la carne, y le hacían recordar que él era solo apenas un ser humano. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esa espina en la carne a la cual Pablo se refiere sería un problema de visión, de vista, iniciado por una teofanía, una
revelación de la gloria de Dios que el Señor le había dado allí en la entrada de Damasco, cuando la luz de Cristo brilló sobre él y Pablo cayó al suelo. Y Pablo, en vista de esta espina que tenía en la carne, de esta incomodidad con su salud, pidió al Señor no una ni dos, sino hasta 3 veces para que el Señor le quitara esa incomodidad, esa molestia, esa espina que tenía en la carne. ¿Y cuál fue la respuesta que el Señor le dio? El Señor le dio la respuesta y le dijo: Pablo, bástate mi gracia. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: Pablo, mi ayuda es lo que tú realmente necesitas, porque mi poder se revela cuando tú estás débil. Entonces, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y Pablo entendió que en vez de quedar frustrado con sus dificultades, era una oportunidad para mostrar la fuerza de Dios en su vida. Y Pablo comenzó a sentirse agradecido por Dios, por esa espina que tenía en la carne, por esa incomodidad que padecía. Y cuando él llegaba al límite, entonces se tornaba fuerte por el poder de Dios. Y a partir de allí, de esa nueva forma de enfrentar las cosas, Pablo decidió no deprimirse más por causa de las dificultades. Vio a través de las dificultades una forma de crecer, de conectarse aún más con Dios, porque el poder viene de Dios, viene de afuera. Así que Pablo hizo de sus dificultades un trampolín para depender cada vez más de Dios. Y esta es la historia de Pablo, que nos muestra que muchas veces nuestros desafíos son caminos para descubrir una fuerza mayor, la fuerza de Dios, que es la que nos sostiene, y encontrar la respuesta más allá de nuestras propias capacidades. Así que esto que Pablo comenta allí en 2 de Corintios capítulo 12, debido a esas revelaciones grandiosas que Dios le había dado. Eso ocurrió mucho tiempo atrás. Y el propósito de todo esto es que cuando usted y yo somos expuestos a problemas, a debilidades, a flaquezas como Pablo, y no son solucionadas en nuestra vida, pues tenemos que depender completamente del Señor, como Pablo aprendió, y vivir agradecidos con el Señor. Imagine una madre que tiene un hijo con bronquitis, ¿verdad? Lo lleva al médico, los médicos le mandan tratamientos con nebulizadores, también le mandan remedios orales, pero todo esto no resuelve la situación de este hijo. Y comienza la batalla, la madre tiene que enfrentar la dificultad de llevar a su hijo con regularidad al hospital para conseguir un tratamiento adecuado. Y los tratamientos del hospital no son suficientes para la recuperación de su hijo. Finalmente la madre tiene la necesidad de internar a su hijo. Y los días para esta madre pasan muy lentos debido a la situación, a la enfermedad de su hijo. Esta madre amorosa se mantiene al lado de su hijo para asegurarse de que su hijo reciba el mejor tratamiento posible, a pesar de las muchas emociones que pasan por la mente de esta madre. ¿Tú alcanzas a imaginar la angustia que envuelve el corazón de esta madre por su hijo? Ella está allí con su hijo amado en el hospital, dependiendo de los favores de los profesionales, de los médicos y enfermeras, para resolver el problema de su hijo. Entonces, consiga imaginar la angustia de esta madre. Después de un periodo largo de tratamiento, finalmente la recomendación médica es la siguiente, que su hijo va a mejorar, pero de manera lenta a largo plazo. Y los medicamentos deben dársele al niño, a su hijito, combinados con actividades físicas como natación
entre otras. Así que la madre toma esa decisión se compromete de llevar a cabo fielmente el tratamiento para la recuperación de su hijo, y cada esfuerzo de esta madre, ella ve que vale la pena, porque al final su hijo recibe el oxígeno y puede respirar. Así que toda esa dedicación de esta madre garantiza el bienestar de su hijo, de su amor incondicional por él y la resiliencia que esta madre adoptó delante de sus desafíos. Finalmente, el hijo de esta madre desarrolló un buen hábito de hacer ejercicios. Todas las mañanas, recorriendo más de 17,000 kilómetros en los últimos 7 años. Además de eso, natación, bicicleta, caminatas. Y aquella flaqueza de este joven que tenía de la bronquitis, para que no lo dejaba respirar bien. Él, toda esa flaqueza por la cual atravesó en su infancia y atravesó bien por la gracia de Dios y por el amor y el cuidado de su madre, se tornaron en puntos fuertes en su vida. Y es interesante toda esta experiencia que hemos contado de esta madre con su hijo. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, está llena de ejemplos que el desarrollo de un cuerpo, una mente y una espiritualidad saludable exigen, además de la gracia y el amor de Dios, decisiones conscientes y esfuerzo humano de parte de cada uno de nosotros. Contamos con la gracia y el amor de Dios, pero tenemos que tomar decisiones conscientes y esforzarnos para tener un cuerpo sano, una mente y una espiritualidad saludable que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Quiero mencionarte 5 textos que nos hablan, y en la palabra de Dios, que nos hablan de dominio propio. Y el primer texto está aquí en 1 Corintios 9:25. Dice así la palabra de Dios. Todos estos 5 textos nos hablan acerca de el dominio propio, de la temperancia. Mira, dice aquí 1 Corintios 9:25, Pablo dice: todo aquel que lucha, hablando de los atletas, ¿no?, que se preparan para conseguir un premio, una corona, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Entonces nota lo que hace un atleta. El atleta adquiere dominio propio. ¿Ve? Él se abstiene de muchas cosas que no le benefician para poder obtener esa corona, ese premio, que es algo pasajero, ¿no? Ahora imagínate tú y yo, que estamos también en la carrera cristiana y tenemos también que practicar dominio propio, abstenernos de muchas cosas para al final, con la ayuda y la gracia y el amor de Dios, recibir una corona incorruptible, la corona de la vida eterna. Entonces este es el primer texto que nos habla de dominio propio. Veamos el segundo texto, está aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 4, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor. Que te apartes de fornicación y que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces nota aquí también, una vez más, la expresión de dominio propio. Cada uno de nosotros sepa tener, ¿verdad? El objetivo, la voluntad de Dios es nuestra santificación. En esos versículos aquí está también entretejida la palabra, el principio, la verdad, dominio propio. Veamos
Un tercer texto que nos habla también de dominio propio está aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice Pablo: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Esa palabra paciencia tiene que ver con dominio propio. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta palabra templanza también tiene que ver con dominio propio. Y terminan los versículos: contra tales cosas no hay ley. Entonces, una vez más, allí aparece en estos versículos entretejido la expresión dominio propio. Veamos un cuarto texto que nos habla también de dominio propio. Está aquí en Tito, capítulo 2, versículos 11 al 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, aquí está una vez más el texto de dominio propio. Las palabras de Pablo dice renunciando, ¿verdad?, a la impiedad y a los deseos mundanos. Esto es dominio propio, sin lugar a duda. Cuando tú tomas la decisión de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos que batallan en nuestra vida, eso es dominio propio, porque Dios quiere que vivamos en estos tiempos en que a ti y a mí nos ha tocado vivir de forma sobria, justa y piadosamente. Y para poder vivir así, necesitamos experimentar tener dominio propio. Y un último texto que habla del dominio propio está aquí en Primera de Pedro 5:8. Nos dice, ahora es Pedro el que nos comenta, porque en los 4 anteriores Pablo comentaba. Ahora dice Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces aquí el énfasis también es el dominio propio. O sea, cuando Pedro nos dice sed sobrios y velad, allí está el dominio propio. En todo tiempo, con la ayuda de Dios, tenemos que ser sobrios, velar, vigilar. Debemos estar atentos contra los ataques de nuestro adversario y tener cuidado para no dejarnos engañar y perder la vida eterna, para no caer, para no tropezar. Y para ello necesitamos ejercer el dominio propio. Entonces, en todos estos 5 textos que acabamos de mencionar, vemos la importancia de vivir una vida controlada y disciplinada conforme a las enseñanzas de la palabra del Señor. Ahora, no es posible ni para usted ni para mí, no es posible tener una vida física saludable, tener una mente y emociones equilibradas, tener una vida espiritual productiva sin hacer ejercicios diariamente. Mire la importancia del ejercicio físico. Nos ayuda en todo esto. Y además del ejercicio físico, necesitamos ingerir bastantes frutas, bastantes vegetales, cereales integrales, es decir, una buena alimentación. Entonces, solo cuando tenemos todo esto, una buena alimentación, practicando ejercicio físico saludable, no será posible tener una vida física saludable, mente y emociones equilibradas, tener una vida espiritual productiva. Y es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela, es lo que Dios desea. Es imposible alcanzar estas cosas si usted no tiene una buena calidad de sueño. Voy a repetir. Si usted no está durmiendo bien porque de pronto las pantallas te roban el sueño, como muy tarde, usted debe dormir a las 10 de la noche como muy tarde, para que puedas dormir unas 7 horas o tal vez 6 o 8, pero hay que tener un sueño reparador para poder alcanzar
un estilo de vida que Dios quiere y el sueño forma parte fundamental para esto. Mira, cuando el cerebro está cansado por tantas pantallas, intoxicado, agotado por falta de sueño, inflamado por el azúcar, ¿sabías que deberíamos dejar los jugos con azúcar y comer la fruta así de manera natural? Porque el azúcar lo que hace es inflamar nuestro cerebro. Cuando las personas comen alimentos procesados, entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Él no puede producir las emociones empáticas y equilibradas adecuadas. Entonces, es importante practicar estos principios que te acabo de mencionar, porque para poder usted y yo tener una vida espiritual bendecida y poderosa en las manos de Dios, necesitamos aplicar los principios que el Señor nos ha dado en su palabra. Porque si no los aplicamos, será imposible poder llevar una vida con una buena salud física, una buena salud emocional, mental, una buena salud espiritual. Será imposible. Entonces quiero repetir esto. Una alimentación basada en frutas, verduras, cereales integrales, adicionadas con ejercicio físico regular, más un sueño restaurador, todo esto nos ofrece innumerables beneficios para la salud física, mental, emocional, espiritual y también social. Estamos en el tiempo donde el Señor anhela que usted y yo tengamos un cuerpo saludable, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, tenemos que tener una nutrición adecuada. Y esa nutrición adecuada va acompañada de vitaminas, minerales, fibras esenciales que nos ayudan a mantener un buen peso y funcionan como antioxidantes. De esta manera nos protegen de enfermedades. Las personas que se alimentan mal están propensas a enfermarse porque todo lo que comemos se convierte en sangre. Si usted se alimenta bien, la calidad de su sangre será buena. Y lo contrario, si usted no se alimenta bien, la calidad de su sangre será pésima y estará propuesto a las enfermedades. En segundo lugar, usted y yo necesitamos desarrollar un estilo de vida saludable. Cuando tenemos un estilo de vida saludable, esto impulsa la salud cardiovascular a través de una reducción en los niveles de colesterol y presión arterial. Tercero, un estilo de vida saludable impulsa la salud mental y emocional. El ejercicio físico libera endorfinas y se produce también la serotonina, hormonas que generan bienestar y alegría. Cuando una persona tiene buenos niveles de serotonina, la persona se mantiene alegre, feliz, contenta, a pesar de las dificultades y las adversidades por las cuales pasa. Cuarto, un sueño restaurador. Es importante dormir bien porque un buen sueño ayuda en la regeneración celular, mejora la memoria y la concentración. Todo esto es esencial para un funcionamiento cerebral funcional, saludable. Cuán importante es el sueño para el cerebro. Y quinto, crea un ciclo positivo de energía. Cuando tenemos un estilo de vida saludable, nos vamos a sentir motivados, incentivados. Y cuando adoptamos estos hábitos saludables, se va a reflejar en usted y en mí una vida más equilibrada y más productiva. Es por eso que allí Pablo en 1 Corintios 9:25, que fue el texto que leímos anteriormente, los atletas se abstienen, ¿verdad?, de muchas cosas porque ellos quieren ganar un premio. Entonces, la disciplina de los atletas
que se abstienen de muchas cosas para alcanzar sus objetivos. Y todo esto, ¿verdad?, se aplica poderosamente a nuestra vida, a usted y a mí como seguidores de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos buscando objetivos mucho más elevados que una simple premio por aquí pasajero en esta tierra. Nosotros estamos buscando la corona de la vida eterna que Cristo nos ofrece maravillosamente, pero que nosotros necesitamos, como un atleta se prepara para una carrera. Nosotros también necesitamos prepararnos, tener un buen estado físico, mental, emocional, social y espiritualmente. Y es sobre esto de lo que estamos hablando en estos 10 días de oración. La vida plena tiene que ver con esto. Vida plena tiene que ver con nuestro crecimiento equilibrado en nuestras funciones físicas, mentales, sociales y espirituales. El ser humano es todo coordinado, todo esto. Todo esto está engranado para estar bien físicamente. Tenemos que estar bien mentalmente. Cuando estamos bien espiritualmente, también lo vamos a estar bien físicamente, porque todo está interligado. Si estoy bien físicamente, también voy a procurar estar bien emocionalmente, espiritualmente. Todo está interligado. Entonces, como cristianos, debemos aplicar estos conceptos en nuestra vida. Y el ayuno también es una herramienta poderosa de transformación cuando nos abstenemos de golosinas. Nuestro paladar es transformado por la misericordia de Dios y vamos a sentir placer por comidas saludables, porque Dios quiere que eduquemos nuestro paladar para que escojamos comidas más nutritivas. Cuán maravilloso es nuestro Dios con tantos consejos que nos da para que podamos llevar una vida más plena para honra y gloria de su nombre. Así que tenemos que aprender también a ayunar acerca de hábitos nocturnos para que se desarrolle en nosotros un hábito de dormir bien, tener un sueño esencial, restaurador, y así nuestro cuerpo, nuestra mente se regeneren profundamente. Tenemos también que ayunar acerca de las imágenes y las pantallas que muchas veces llenan nuestra mente y nos llevan a cultivar pensamientos ajenos a la vida espiritual que Dios quiere que tengamos en nuestra mente. Entonces, cuando tomamos la decisión de cambiar esos hábitos que nos separan de Dios, que están afectando nuestro cuerpo, es un desafío al principio. Claro que sí, todos enfrentamos estos desafíos. Pero cuando tú tomas la decisión y con esfuerzo, agarrado del brazo poderoso de Dios, tomas la decisión, vas a construir una resiliencia. Y al principio será doloroso hacer esos cambios, dejar esos malos hábitos, pero finalmente vas a tener gozo y felicidad por haberlo alcanzado con la ayuda de Dios. Entonces los grandes atletas de este mundo, los vencedores, ellos para poder alcanzar un premio, ellos pasan horas practicando. Un nadador pasa horas, muchas horas en una piscina. Un atleta también pasa corriendo, entrenando, practicando, haciendo ejercicio por muchas horas. Y en todo esto se disciplinan por una competencia que va a durar tal vez minutos. Así como un atleta sufre, enfrenta y se esfuerza por traspasar los límites para obtener el premio final. Así usted y yo debemos abstenernos del deleite pasajero de esta vida y aplicar ayunos, disciplinas para un crecimiento real, y la recompensa al final va a residir en una vida equilibrada, un estilo de vida saludable que le va a dar sentido a la vida, para que el cuerpo, la mente y el espíritu estén nutridos en armonía, trascendiendo cualquier contentamiento pasajero de esta vida.
Y nuestro Dios, al cual adoramos y servimos, después de libertar, perdonar y salvar a sus hijos, al pueblo de Israel, Dios los condujo al Sinaí. Allí el Señor les entregó los 10 mandamientos, que son 10 principios, que cuando se aplican a nuestra vida, nos van a dar una vida plena, una vida de salud. Vamos a evitar las enfermedades, porque Dios nos ha dado principios de salud que serán nuestra protección para enfrentar y evitar las enfermedades de este mundo. Entonces quiero hacerte una relación de los 10 mandamientos con los 10 principios de salud. Vamos a hacer esa interligación. Entonces mira el primer mandamiento de salud. Dice, no tendrás otros alimentos en tu mesa, sino frutas, verduras, cereales integrales, nueces, castañas y algunos alimentos mínimamente procesados y de origen animal. Segundo principio, no consumas alimentos o sustancias estimulantes como golosinas, productos ultraprocesados, carnes impuras, alcohol, tabaco o cafeína. Tercer principio de salud, no tomarás la luz solar en exceso, pero mantendrás el equilibrio entre la exposición y la protección según el tono de tu piel y la temperatura ambiente. Cuarto, recuerda descansar antes de las 10 de la noche y dormir al menos 7 horas, porque Dios descansó y nos dejó el ejemplo que también necesitamos descansar. Quinto, honrarás el ejercicio físico diariamente para que se prolonguen tus días y tengas autonomía en la tierra. Sexto, no matarás tu sed con refrescos o jugos con azúcar y aditivos químicos, sino con agua pura, fresca y en cantidad suficiente. Séptimo, no adulterarás la cantidad de tus alimentos, ni para más ni para menos, manteniendo siempre el peso adecuado para tu altura. No robarás aire de tus pulmones, manteniendo siempre una respiración profunda, facilitando la oxigenación de la sangre y la eliminación de impurezas. Noveno, no darás falso testimonio, sino que asumirás tu exceso y descontrol para corregir el rumbo. Y décimo, no codiciarás el estilo de vida de los demás, ni sus alimentos, pero recordarás que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y en esta vida nada es mejor que tener el Espíritu de Dios relacionándose con nosotros. Así que mi apreciado, esta relación o esta interligación de los 10 mandamientos con estos 10 principios de salud son extraordinarios. Y la hermana Elena G. de White, allí en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 141, dice lo siguiente: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Entonces Dios tiene esa gran disposición de darnos, de concedernos el Espíritu Santo. Quiero decirte algo con mucho cariño. Sabes, de la misma forma que era imposible al pueblo de Israel cumplir con los 10 principios morales sin el amor y la gracia de Dios, hoy también para ti y para mí nos es o no será imposible poder seguir los principios morales y los principios de salud sin el amor y la gracia de Dios.
Necesitamos del amor y la gracia de Dios para poder cumplir los principios morales, los 10 mandamientos y también los principios de salud. Como el pueblo de Israel de antaño, ellos lo necesitaban, nosotros también en nuestra vida. Esto será posible cuando desarrollamos un estilo de vida saludable. Así nuestro cuerpo será morada del Espíritu Santo. Y será esto una realidad en nuestra vida si tu vida y mi vida aplicamos los principios de salud. Con toda seguridad, Dios desea que tu cuerpo y mi cuerpo sea morada del Espíritu Santo. Dios tiene esa gran disposición de concedernos el Espíritu Santo. Así que tú y yo debemos tomar la decisión de preparar nuestro cuerpo para que el Espíritu Santo habite en él. Por eso, mi apreciado oyente, si este es tu deseo en tu corazón, que el Espíritu Santo habite en ti para tener una buena salud, servir al Señor en espíritu y en verdad, entonces vamos a orar a Dios por eso. Vamos a darle gracias al Señor por los consejos que nos da a través de su palabra y por las orientaciones que recibimos que nos ayudan para tener una buena salud, que podamos tener un cuerpo que traiga honra y gloria a Dios. Entonces vamos a orar por eso y vamos a darle gracias al Señor. Ore conmigo. Querido Dios y buen Padre, alabado y bendecido sea tu nombre por siempre, Señor. Queremos agradecerte, Padre, por las orientaciones que tú nos das a través de tu palabra, Señor, para que podamos desarrollar, tener un cuerpo saludable que pueda ser morada del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que todas estas orientaciones, todos estos consejos que tú nos das a través de tu palabra, los podamos aplicar a nuestra vida, que podamos tener un cuerpo saludable, que sea morada, templo de tu Santo Espíritu, porque ese es tu deseo, Señor, para que nuestro cuerpo dé honra y gloria a tu nombre, para que el Espíritu Santo viva en nosotros y podamos ser personas con un desarrollo integral para honra y gloria de tu santo nombre. Bendice, Señor, a todos los que gentilmente han sacado el tiempo para escuchar tu palabra, que tú bendigas sus vidas, que ellos puedan aplicar estos principios de salud, que puedan tener un cuerpo saludable, que sea morada del Espíritu Santo y que tú nos uses poderosamente en estos tiempos, Señor, para que muchas almas, muchas personas entreguen la vida a Jesús y nos preparemos juntos para la segunda venida de Cristo. Danos tu bendición, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi apreciado, gracias por estos minutos que hemos aquí juntos reflexionado en este tercer día de oración. Que tengas siempre caminando agarrado del Señor y la paz de Dios sea contigo. Amén. Amén.